Él dijo al final de la predicación que si había alguien que quisiera aceptar al Señor en su corazón, podía pasar enfrente, ¿verdad? Y yo, tras que él dijo eso, yo no lo dudé y yo pasé para el frente. Desde ese momento sentí que mi vida había cambiado. Desde el momento que él dijo que si había alguien, y yo de una pasé, yo levanté la mano y le dije que yo, entonces pasé adelante y él oró por mí, hizo la oración de fe. Y desde ese instante Dios entró en mi corazón. Yo lo pude sentir, chicas, y que no les estoy mintiendo. Yo lo pude sentir, que desde ese instante todo aquello que me estaba martirizando en mi vida, todo aquello salió y entró un amor que era el amor que yo estaba buscando, el amor que yo quería, que era el amor de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios. Y desde ese entonces yo ya no sentía rencor por mi mamá, ya no sentía culpa porque no había acompañado a mi hermano. Dios estaba trabajando en mi vida y desde ese entonces en mi vida ha habido mucho cambio, para bien, no para mal. Porque déjenme decirles que en ese trayecto, cuando yo me fui con mi suegra a vivir, yo tenía una enfermedad, tenía quistes en los ovarios. Me había hecho un ultrasonido y tenía 4 quistes de 6 centímetros, que son grandes. Ustedes mujeres, ustedes me pueden entender, y no sé los hombres si sepan de ese padecimiento que padecen las mujeres, pero yo tenía esa enfermedad que se requería de una operación, ¿verdad? De una operación que yo no tenía dinero para hacerme esa operación, ni para estar comprando medicamentos, ¿verdad? Entonces para mí era muy doloroso esa enfermedad que yo tenía. Esos quistes en verdad me estaban matando poco a poco, porque era un dolor demasiado horrible en el vientre, y pues no se lo deseo a nadie. Pero en ese tiempo yo estaba pasando ese episodio muy, muy feo también en mi vida, y tras que yo acepté a Dios en mi corazón, yo sentí un cambio en mi vida. Yo sentí ese amor de Dios para nosotros, para mí. Y yo en ese momento yo acepté a Dios en mi corazón y yo le entregué todo mi rencor, yo le entregué todas mis culpas, yo le entregué todas mis enfermedades, yo se las entregué a Él en su mano. Y no quedó así. Cuando yo acepté y pasaron los días, yo sentía en mi corazón en orar, sentía en mi corazón orar, sentía en mi corazón ayunar, chicas. No sé si sepan de eso. Yo sentía momentos de ayunar, y pues pasado mucho tiempo. En una época yo ayunaba bastante, oraba bastante, y en una época que estaban orando así en reunión, no sé de mi suegra si se recordará a ella, pero y todos los que estaban ahí, no sé si se recordarán, una vez en ese salón, porque también era como un salón, ahí estaban orando, una amiga de nosotros, mi suegra, unas amigas de mis cuñadas, y no me recuerdo quién más estaban orando, pero los juntamos ahí para orar, ¿verdad? Para hacer una oración, para hablar de la palabra entre nosotros. Y en ese entonces, que en medio de la oración que estábamos orando, a mí me vino como un vómito, y yo vomité, pero yo en ese momento no sabía por qué estaba yo vomitando. Bueno, pasó ese episodio que yo había vomitado y todo eso, y me puse ahí así como pensando. Entonces
pasó ese día. Y me tocó ya venirme. Mi esposo ya había juntado un dinerito y me mandó a traer, chicas. Pues resulta que cuando yo me vengo para acá, supuestamente para Estados Unidos, en el trayecto pues no pude pasar, chicas. No pude pasar y pues me agarró la policía y me detuvieron y todo eso. Pero no les quiero contar tanto detalle de eso, sino que quiero llevarlas al punto de que cuando yo estaba detenida en ese lugar, allí me preguntaron que si yo padecía de alguna enfermedad o padecía de algo, o que tenía síntomas de algo. Entonces yo les dije que sí, que yo estaba padeciendo de quistes. Ellos ya sabían, había alguien que hablaba español, porque aquí hablan inglés, hay alguien que hablaba español, entonces yo le dije que sí, que yo tenía cuatro quistes de 6 centímetros y que eso me estaba matando poco a poco, que ya no aguantaba, y pues era cierto. Pero entonces ellos decidieron llevarme a un lugar, a un centro médico, me llevaron para hacerme un ultrasonido y pues en eso que me estaban haciendo a mí el ultrasonido, ya me dijeron que me pusiera para hacerme el ultrasonido, ¿vale? Entonces según ellos estaban buscando los quistes que yo tenía, ¿verdad? Y ellos van a estar, porque era una que estaba hablando inglés, no había nadie en español ahí en ese instante. Entonces me estaban buscando con el ultrasonido, con el coso ese que hacen para el ultrasonido. Me estaban buscando y no, yo miraba ahí, que buscaba. Bueno, al final terminaron de hacer el ultrasonido, porque sí me lo hicieron bien, siento que sí me lo hicieron bien, porque a veces cuando no te hacen bien el ultrasonido, tú echas de ver. Entonces, porque ellos estaban buscando, y de hecho ella había terminado. Entonces en eso que ya terminó, llamaron a una intérprete que hablara español, ajá. Y pues ella ya me dijo que ahí estaba con la doctora enfrente, y me dijo que pues que a mí no me habían encontrado nada, que yo no tenía nada, que yo no tenía ningún quiste, que no tenía nada, no tenía 4 quistes, que yo no tenía nada y que no se me miraba nada y que yo estaba sana. Y yo me quedé así, como, sí. Y lo primero que se me vino a la mente, chicas y chicos, que lo primero que se me vino a la mente es: Señor, tú lo hiciste, gracias. Así, lo primero que se me vino a la mente. Y yo le di gracias a Dios porque Él me curó hasta de esa enfermedad. Pero todo eso fue un proceso, chicas. Para que todo eso pasara, yo tuve que haberlo aceptado a Dios en mi corazón. Puse de mi parte orar, ayunar, y esas son las armas que al enemigo no le gusta, que uno acepte a Dios en su corazón y que uno ore y que uno ayune. Al enemigo no le gusta eso. Y esas son las armas que uno debe usar para cualquier situación que uno esté viviendo. Yo lo tengo bien comprobado con este testimonio, y pues por eso me llamó mucho la atención. Y cuando Dios sana para siempre, chicas. Saben que el enemigo te puede sanar, pero es temporal. Pero cuando Dios sana por completo, porque cuando a mí me salieron los quistes, yo me recuerdo que el doctor que me hizo el ultrasonido, cuando me encontró los quistes, me dijo que yo ya no iba a poder tener hijos más, que yo ya no iba a poder tener hijos, porque ya los quistes ya me iban a estropear las trompas de falopio, algo así me estuvo diciendo él. Entonces que yo ya no iba a poder ser mamá. Y cuando él me dijo eso, yo me trastorné bastante, porque yo ya no quería estar con mi esposo. Aún así que yo tenía a mi hijo, yo ya no quería tener a mi esposo, ya no quería estar con mi esposo. Incluso logré venirme para acá,
Y yo tenía eso en la mente, decir pensando que yo ya no iba a poder tener más hijos, aún sabiendo que Dios me había curado de los quistes, ¿verdad? Y todo eso. Yo tenía eso en mente, que yo llegó al punto que yo le dije a mi esposo que él se metiera con otra mujer para que tuviera una niña y que la criáramos juntos, ¿verdad? Que él tenía mi permiso que, para que él pudiera tener una niña con otra mujer, ¿verdad? Pero él, gracias a Dios, él nunca me paró bola, porque no sé ahora qué habrá sucedido, ¿verdad? Pero déjenme decirles que en el trayecto que yo logré otra vez venirme para acá, a los 2 meses yo me junté con mi esposo y a los 2 meses yo quedé embarazada. Y pues cuando yo quedé embarazada fue una felicidad enorme, y más porque yo quería una niña. Y yo antes decía, yo no voy a poder tener una niña porque a mí me gustan bastante las niñas. No es que no quiera a mi hijo, pero cuando yo estaba bien joven yo siempre anhelaba tener una niña, y pues me salió niño y yo lo amo a él, ¿verdad? Él sabe que yo lo amo y sabe que lo amo a mi manera, y lo amo mucho porque es, es mi chiquito. Él es mi chiquito, a pesar que él ya tiene 15 años. Él es mi chiquito, él es mi tierno, él es mi primer hijo y es el primer hijo de mi amor, ¿verdad? Que es el amor de mi vida, mi esposo. Y pues, pero yo siempre he anhelado un hijo, una niña. Y gracias a Dios, Dios concedió ese milagro, ¿verdad? Dios concedió el milagro de quedar embarazada de nuevo y de una niña. Pero el enemigo siempre estaba ahí. Siempre el enemigo quería atormentar esa felicidad, porque así es el enemigo. El enemigo no le gusta que uno esté feliz. Cuando yo tenía 2 meses de embarazada, pues lo sucedió con mi esposo, y a mí lo sucedieron que cuando veníamos del trabajo, trabajábamos juntos en una fábrica, y saliendo de ese trabajo habíamos tenido un accidente y no chocamos, sino que veníamos por el freeway, una calle que transitan muchos carros, una calle que esa calle la toma para llegar más rápido. Y esa noche venían como a las 12 de la noche, sí, creo que fueron como a las 12 de la noche. Veníamos saliendo del trabajo y en ese trayecto prácticamente los volcamos y caímos a un hoyo. Estaba lleno de agua, pero yo no supe cómo. Miren, nosotros íbamos para adelante, pero cuando caímos abajo en el bordo, caímos lo contrario, ya el carro estaba así. Entonces como que dimos vuelta, yo ahí no supe si dimos vuelta, no sé cómo, porque las cosas pasaron tan rápidas que caímos en ese hoyo profundo. Y al verlo, cuando caímos, yo me quedé impactada, me quedé como sin palabras, ¿dónde estábamos? Pero mientras estábamos ahí, que habíamos caído, yo no tenía el conocimiento qué tanto era esa caída de ahí, que era horrible. Cuando ya salimos de ahí, preguntaron si estábamos bien y todo eso. Ya. Y cuando ya salimos arriba, que era bastante arribita, se miraba todo horrible allá abajo. Una gran caída, bien fea. Y eso que tenía ya 2 meses de embarazo. Y pues sucedió todo eso, ya mi esposo llamó a unos amigos, ya pudieron sacar el carro, lo fuimos de ahí, pero, o sea, el enemigo siempre estaba ahí pendiente, ¿verdad? Estaba siempre pendiente, siempre quiere jugarle a uno una mala jugada, pero como con los que están con Dios, nada los puede tocar,
porque Dios ha prometido estar con nosotros, con sus hijos. Y yo siempre me he creído eso. Me he creído siempre que esa promesa que Dios tiene para nosotros, que Él va a estar con nosotros donde quiera que estemos. Y eso yo me lo agarro siempre, siempre. Entonces salimos de esa situación y pues pasaron los meses y yo no tenía ningún problema con mi embarazo. Todo iba saliendo bien, todo iba saliendo maravilloso. Y llegó el momento de tener a mi hija. Y para mí era tan increíble ver a mi hija ahí, después de lo que me habían dicho, después de lo que me habían diagnosticado, tener a mi hija. Ella es un milagro, ¿verdad? Mi hija es un doble milagro, ¿verdad? Porque a pesar de que me habían dicho que no iba a poder tener hijos, tuve ese accidente. Entonces Dios la estaba guardando a ella. Y una vez más Dios a mí me estaba diciendo que Él estaba conmigo y que no me preocupara, ¿verdad? Entonces han habido tantas cosas que los han querido separar del amor de Dios, pero nadie va a poder separarnos del amor de Dios. Ya una vez que ya estábamos establecidos acá, con mi esposo, buscamos las cosas de Dios. Yo fui primero quien anduve buscando las cosas de Dios, estando en este país, ¿verdad? Y yo fui a varias iglesias. Desde que entonces yo fui a una iglesia, me invitaron, fui a una iglesia, pero ya no iba porque estaba muy lejos. Yo no manejaba, estaba muy lejos, fui a otra, me llevaban, pero pues la gente a veces se cansa de llevarte, se cansa la gente, entonces, y pues en ese tiempo mi esposo no iba. Pero un día conocimos a unos amigos, ¿verdad? Conocimos unos amigos y recuerdo que ellos tampoco iban a ninguna iglesia, ¿verdad? Ellos nunca no iban a ninguna iglesia, pero los mantener, como les digo, estuvimos siempre ahí haciéndonos amigos y llegó un momento que hubo como un alejamiento, y en ese alejamiento de esos amigos, para la sorpresa de nosotros, como para mi esposo y para mí, pues es que ellos ya estaban yendo a una iglesia, que alguien los había invitado y estaban yendo a una iglesia, ¿verdad? A una iglesia. Y ella siempre me decía a mí, vamos, porque hacían grupos de crecimiento, en un lugar donde prácticamente como era donde yo estaba viviendo, donde yo acepté a Dios en mi corazón. Se reunían y ella me invitaba, vamos, me decía, vamos, me invitaba al grupo de crecimiento, pero yo no quería ir sin que no fuera mi esposo, ¿verdad? Pero entonces ella me invitaba y yo le decía que después, bueno, se llegaba a hacer después y me volvía a invitar. Me decía a mí que vamos, que iba a haber comida, que no sé qué. No sé si ella se recuerde eso, no sé si ella me esté viendo, pero me decía a mí, vamos, que ahí van a dar comida, van a hacer baleadas, van a hacer no sé qué. Pues resulta que cuando yo decidí ir, ¿verdad? Cuando yo decidí ir al grupo de crecimiento, donde yo me estaba congregando, que es donde los congregamos ahora cada 15 días. Bueno, al principio yo me animé y me fui con ellos porque era su esposo y mi amiga, ¿verdad? Entonces me fui, pero resulta que pues ese día, las 2 veces que yo fui, que asistí a ese lugar, no había comida. No había comida, entonces, pero a mí no se me hizo mucho de la comida o algo así, sino que a mí me llamó la atención porque se hablaba palabra de Dios, ¿va? Entonces
y las personas de ahí fueron amables y todo eso. Y pues desde entonces que yo asistí esas 2 veces a ese grupo de crecimiento que se llama Ebenecer, eh, yo no he dejado de ir, chicas. Yo no he dejado de ir, yo siempre he estado ahí. Los amigos que, los amigos me llevaron a ese lugar, que fue por medio de ellos, pues ellos ya se salieron y ya no asistieron más al grupo de crecimiento y se fueron, no sé para dónde, solo sé que se fueron del grupo, ya no volvieron, pero yo me quedé en ese lugar porque a mí no me llamó la atención la comida, a mí no me llamó la atención lo que puedan dar, sino que a mí me llamó la atención la palabra de Dios, porque si tú te dejas guiar, ¿verdad?, por la palabra de Dios, vas a escuchar a nuestro Señor Jesucristo. Pero si tú vas pendiente de que hablen, que es la persona, es el hombre que va a hablar, ahí estás muy equivocado. Entonces yo veía de nuestro líder, yo veía mucho de nuestro líder, que se convirtió en nuestro líder, porque a la final mi esposo también llegó después, mucho después llegó, después de mí. Él llegó y él se convirtió, el hermano que daba la palabra se convirtió en nuestro líder y él se le veía que tenía potencial, se miraba que Dios lo usaba, y desde entonces nosotros no hemos fallado al grupo, siempre teníamos ese fundamento de que era ese lugar donde íbamos a crecer, ¿verdad? De ahí los líderes de ese grupo los invitaron a la iglesia y yo me recuerdo que fuimos a la iglesia, a la iglesia donde ellos pertenecían y nos pareció bien, porque siempre nosotros los enfocamos en la palabra de Dios, en lo que Dios va a hablar por medio de esa persona que va a dar la palabra. Siempre los enfocamos en eso, ¿verdad? No los enfocamos en que el pastor va a ser perfecto, que los hermanos van a ser perfectos. No, solo los enfocamos en la palabra. Si tú estás pendiente y estás escuchando la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que Dios va a hablar. Y tú te vas a dar cuenta si esa palabra viene de hombre o viene de Dios, ¿verdad? Entonces así yo me pude conocer, así pude yo entender en aquel tiempo cuando aquel pastor se acercó a mí, yo pude percibir que fue Dios guiándolo a él. Asimismo yo pienso que todos los pastores pueden predicar lo que quieran, pero uno está de uno escuchar al verdadero Dios, ¿verdad? Y pues aceptamos ir a la iglesia. Ahí vinieron muchas bendiciones para nuestras vidas. Mi esposo y yo no los habíamos casado. Hubo un momento que pues mi esposo no se quería casar. Yo siempre he querido casar, toda mujer queremos casarnos, pienso yo. Pero uno no se puede casar uno solo, ¿verdad? Entonces tiene que tener una pareja. Entonces estuvimos yendo a la iglesia, sabíamos que por medio de las predicaciones, sabíamos que Dios nos estaba diciendo que no era posible que nosotros estuviéramos así, sin casarnos, si queríamos seguir en las cosas de Dios. No podía ser posible que estuviéramos en pecado, porque es un pecado, chicas y chicos, que uno esté en unión libre. Es un pecado. Y Dios nos estaba hablando que no deberíamos de estar así. Entonces, una vez hubo un ayuno
de toda una semana en la iglesia y empezamos el lunes a ayunar. Y en ese ayuno yo me recuerdo que yo estaba orando a Dios por el milagro de casarnos, o sea, de casarme con mi esposo. Y pues ayunamos con mi esposo, oramos, nos pusimos, no recuerdo que él me haya puesto con él así como que, oye, vamos a ayunar por esto y esto. No, yo creo que cada quien estaba enfocándose en lo que quería. Entonces empezamos el lunes y yo ya para el martes, que ya tocaba iglesia, porque antes tocaban los martes, se llegó el martes, escuchamos la palabra, nuevamente estaba hablando Dios en nuestras vidas, y para mi sorpresa, que yo miré que mi esposo, ya cuando terminó, yo miré que mi esposo se acercó al segundo día de ayuno. Yo miré que mi esposo se acercó con el pastor y pues ya le estaba comentando de que si los podía casar. Y yo decía, wow. Y yo dije, wow, en verdad Dios, me estás haciendo esto. Y yo, incrédula, ¿verdad? Y yo escuchaba que él le decía que sí, o sea, y que él ya no quería estar en pecado en esa forma. Y wow, hicimos toda la semana ayunando y yo decía, yo no le dije nada a él en ese tiempo. Hasta que ya terminó el ayuno, yo le dije a él que es lo que yo estaba pidiendo, pero que Dios había complacido antes de tiempo. Entonces, solo hay que saber pedir, chicas, y hay que tener paciencia cuando uno le pide las cosas a Dios. No es el momento que uno quiera, sino que es el momento que Él quiera, ¿verdad? Entonces, los casamos, pasó el tiempo y los casamos. Estuvimos ahí, seguimos perseverando en las cosas de Dios, los dos, ahora con mis hijos. Mis hijos en un tiempo estuvieron danzando, pero ahora ya se terminó, por X razón, no sé. Entonces, ¿qué les puedo decir? Seguimos perseverando. Vamos a una iglesia donde no tenemos eso de que vamos a encontrar una iglesia perfecta. En todas las iglesias siempre van a haber toda clase de cosas. Pero es el que resiste todas esas cosas, chicas. Es el que resiste todas esas cosas que puedan pasar. Porque en la Biblia está escrito que tendrás muchas aflicciones. Y no solo las está diciendo cuando estemos fuera de la iglesia, sino también dentro de la iglesia. El enemigo ataca más el templo santo, porque él sabe cómo manejar a los siervos. Él sabe cómo manejar de qué lado cojea cada siervo, ¿verdad? Entonces, allá de aquel siervo que se deje dominar del enemigo, ¿verdad? Han habido muchas cosas que uno no está correcto, que uno no apoya, pero no es una justificación, chicas. Yo estuve sirviendo un tiempo y pues allá hubieron unas cosas que no me gustaron, pero no es una justificación para que yo venga y de la nada yo deseche ese lugar, el lugar donde me ha alimentado mi alma, porque sí, ese lugar a uno le alimenta el alma, porque es más poderoso el momento cuando el pastor se sube y habla de la palabra del Señor, y sabiendo que es una palabra que Dios se la ha puesto a él para bendecirlos a nosotros. Entonces eso es más poderoso que cualquier cosa. Si no puedes servir, si ya no puedes servir en ese lugar,
si ya no puedes trabajar en ese lugar, ya no tienes un cargo, es mejor que te apartes un poquito, así como lo hice yo, que te apartes un poco, pero que no te alejes de ahí, porque ahí es donde, si tienes ese conocimiento, donde te has alimentado todos estos años, o sea, es injusto que uno de buenas a primeras quiera correr de esa iglesia de buenas a primeras, porque me cayó mal alguien, porque ya no quiero hacer esto. O sea, es injusto donde te has alimentado, donde Dios te ha hablado, porque si Dios te ha hablado a ti en esa iglesia donde te congregas, si te ha hablado realmente Dios, si has escuchado tú a Dios en esa iglesia donde te congregas, ¿por qué vas a abandonar por algo insignificante, por algo que tú mismo estás dejando que el enemigo te esté robando la paz? No hay que dejar que el enemigo te robe la paz. Entonces, yo en ese aspecto estamos siguiendo con mi esposo, estamos escuchando palabra, ¿verdad? Hay muchos hermanos, yo me he dado cuenta, hay muchos hermanos que están yendo así como nosotros, porque pues no queremos dejar de ir solo porque pues el pastor tiene tal cosa, que es que el pastor no es perfecto, que el pastor no está de acuerdo de algunas cosas. Solo debemos de pensar que Dios habla a través de él cuando está hablando de la palabra, ¿verdad? Entonces, pero como les digo, uno tiene que estar atento si es palabra de Dios o no, ¿verdad? Nosotros siempre hemos sabido que cuando Él se sube al altar y está hablando de la palabra, es Dios que está hablando, no el hombre, ¿verdad? No es el hombre. Yo bendigo la vida de mi pastor, yo bendigo la vida de todos mis hermanos en Cristo, porque es una familia. Y es bonito ver y saber que uno tiene una familia en Cristo, ¿verdad? Que hay una unión, pero a veces hasta en eso los podemos, nuestras mentes se pueden perturbar, porque a veces uno dice, es que el hermano aquí, no sé qué, no comunica, que el hermano acá no comunica, no hay una unión. Pero si tú no te acercas donde ese hermano y preguntas, ¿verdad? Por ejemplo, yo, cosas que a mí me molestan, yo me acerco al pastor y yo le digo, esto me molestó, esto no me gusta, aunque caigas mal, ¿verdad? Pero pues las cosas se dicen para que haya una comunicación, porque de qué sirve estar enojado, tirar un cargo y después zafarte, ¿verdad? Entonces, si uno decide irse de una iglesia, no te vayas pensando que vas a ir a encontrar otra iglesia perfecta. No pienses que en otra iglesia vas a encontrar algo que en esa iglesia que tú echaste raíces lo vas a poder ir a encontrar en aquella otra iglesia. Nosotros con mi esposo no hemos estado mucho de acuerdo con muchas cosas. Incluso en el grupo de crecimiento yo no he estado mucho de acuerdo con muchas cosas que se hacen, pero no es ningún motivo para que yo me aleje del grupo de crecimiento y que lo deje así por así, ¿verdad? O sea, para uno alejarse del grupo de crecimiento o de una iglesia, tiene que ser algo poderoso y guiado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque si el Espíritu Santo no te guía a que te salgas de esa iglesia, ¿por qué te vas a salir? ¿Por qué te vas a ir para otra iglesia? ¿Verdad? Porque vas a arrastrar a todos
a otra iglesia donde tal vez no están a gusto. Yo en particular, yo soy muy sensible y siempre me ha molestado muchas cosas de que sucedan en una iglesia, más a una iglesia donde nosotros asistimos, pero eso no es motivo, digo yo, ok, si yo me molesta esto y esto, ok, yo voy a darme un tiempo y me voy a dedicar a solo escuchar palabra del Señor, ¿verdad? Que es lo que me alimenta. Y si yo algún día decidiera a no ir a una iglesia, ya no ir a la iglesia donde existo, por X razón, yo no lo voy a hacer para la primera iglesia donde yo vea. Porque si yo me logro salir de una iglesia, por lo menos tiene que pasar un tiempo donde Dios me hable a mí y me diga, esta es la iglesia donde tú tienes que ir, ¿verdad? No voy a agarrar a la primera iglesia, ¿verdad? Porque no puedes salirte de una iglesia y brincar al instante a otra. Entonces, yo te puedo decir que si tú te has alimentado de palabras de Dios en esa iglesia, o sea, no pienses en irte. Pídele a Dios la sabiduría, ¿verdad? Porque solo Él es el que da la sabiduría. Y como dice acá, como dice aquí, he aquí yo hago cosas nuevas. Como dice en el versículo que les leí, dice 43:18, dice, no os acordéis de las cosas pasadas. Entonces, ¿qué nos quiere decir ahí nuestro Señor Jesucristo? Que si hubieron problemas ya en familia, si hubieron problemas en casa, si hubieron problemas en la iglesia, si hubieron problemas en el grupo, donde tú hayas tenido problemas, que ya no los acordemos de ellas, ¿verdad? Ni las traigas a la memoria, ¿verdad? Las cosas antiguas, o sea, las cosas pasadas. Si tú tuviste problemas con tu hermano en Cristo o tu hermana en Cristo, resuélvelas, pide disculpas, pero no te alejes, ¿verdad? No las traigas a la memoria de las cosas antiguas, dice. He aquí yo hago cosas nuevas, o sea que cada día hacen cosas nuevas, o sea, cada día Dios hace cosas nuevas, chicas y chicos. Por eso yo les di este testimonio de mí, porque yo quiero honrar al Señor, todo el honor es para el Señor, y porque tal vez por allí estén pasando algunas personas lo que a mí me estuvo pasando, y tal vez tengan también estén pasando el mismo problema. Yo te quiero decir que guíate de Dios, porque cree en Dios, guíate, déjate guiar de Dios, ¿verdad? Porque cuando tú estás con Dios, todas las cosas te van a salir bien, ¿verdad? Pero cuando no estás con Dios, puede ser que te salgan bien algunas cosas, pero va a ser pasajero, ¿verdad? Entonces, cuando tienes a Dios en tu corazón, tienes todo. Si tú tienes paz en tu corazón, lo tienes todo, porque el Señor, cuando Él se fue, Él dijo que Él los dejaba la paz, o sea, los estaba dejando todo. Cuando tú tienes paz en tu corazón, no hay nada que te moleste, ¿verdad? No hay nada, no hay tristeza. No te va a molestar nada, porque déjame decirte que cuando tú estás sola, tú puedes
no pecar. Cuando tú estás en casa, estás solo, no puedes, tú te puedes llegar hasta ser santo, no pecas ni nada, pero déjame decirte que es fácil quedarte en casa y estar tranquilo sin a nadie cuestionar, pero las pruebas vienen cuando ya vienen las personas. Ahí es donde están las pruebas cada día, y las pruebas hasta de ti mismo te tienes que cuidar, porque tú siempre vas a andar ahí. Tú mismo siempre no te puedes salvar de tú mismo. Tú mismo siempre te va a llevar a cosas que no quieres hacer, ¿verdad? Y pues la actitud positiva para todo, chicas. Hay que tener la actitud positiva. No hay que dejarlos guiar por el hombre, hay que dejarlos guiar por Dios. Ese es mi consejo final. Dejémoslos guiar por nuestro Dios, que está en las alturas, el que domina todo esto, el que le da forma bonita al cielo, el que embellece ese cielo bonito, el que nos hizo a nosotros, el que los da amor cada día, el que los tiene paciencia. Si nuestro Dios los tiene paciencia, ¿por qué nosotros no deberíamos tenerle paciencia a los demás? ¿Verdad? Es una enseñanza. Tengámosle paciencia a los demás y para que Dios tú tenga misericordia de nosotros. Bueno, chicas, esto les quería platicar. Sé que se hizo un poco largo, pero quería hablar con ustedes y todos. Y pues que busquen del Señor, porque el Señor es muy bueno y Él es misericordioso con todos, con todos, con todos. Él está esperando que todos lo lleguen a conocer y que lo tengan en su corazón. Él está esperando que tú le abras la puerta de tu corazón para que Él pueda entrar, porque Él no puede entrar a tu corazón forzado. Él va a entrar en un corazón que esté dispuesto a amarlo, ¿verdad? Entonces, abre tu corazón para que Él pueda entrar y tengas esa compañía hermosa de nuestro Señor, que te va a guiar, que te va a proteger, que te va a estar ahí en los momentos malos, en los momentos buenos, en los momentos de felicidad, así como lo estaba conmigo. Entonces, las dejo, pero reflexionen. Si tienen tiempo de escucharlo, de escuchar todo lo que les dije yo, escúchenlo y recapaciten qué estás haciendo de tu vida. ¿Estás haciendo algo bien o estás haciendo algo mal? Entonces las voy a dejar y las quiero mucho. Cuídense y los vamos a ver para el próximo video. Ok.